Buenos días, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. En esta oportunidad vamos a hablar de la estructura y función de los receptores. En este caso, los receptores específicos de los que le vamos a estar hablando es de los que están encargados de los sentidos: el ojo, la piel, el oído, el gusto, en este caso la lengua, y el olfato. Esta va a ser la parte 1. No todo el contenido que ven reflejado en la lámina va a estar reflejado en la presentación o en el video, porque ya les acabo de mencionar que está dividido en 3 partes. Lo primero que tenemos que recordar es que el sistema nervioso está constituido, o está separado en 2 sistemas, el cual lo denominamos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que es el que veríamos estudiando en el contenido anterior. Lo otro que tenemos que tener pendiente es que la médula espinal presenta una región dorsal sensitiva, una región motora, un ganglio sensitivo y un nervio raquídeo. De los nervios raquídeos hablamos en lo referente a sistema nervioso periférico en las clases anteriores. El otra es la información que se va a estar recibiendo en esta vía, que va a recibir la mayoría de los estímulos que están del cuello para abajo y los envía al cerebro para poder emitir una respuesta. La médula espinal tiene una organización. La organización parte de una región cervical, una región dorsal, lumbar y sacra. Los números que vemos son los diferentes nervios que se encuentran en esas regiones y que controlan cada uno de esos nervios. Es importante tenerlos allí presentes. No vamos a entrar en profundidad con esos nervios porque realmente no son estrictamente necesarios. Sin embargo, si usted quiere profundizar la información, tiene libertad de hacerlo. De allí entonces tenemos que hablar de la organización que vamos a tener que encontrar en el cráneo, en el cerebro. En este caso, en el encéfalo como tal, tenemos una corteza cerebral, la cual tiene áreas funcionales y áreas de asociación. ¿A qué se refiere eso? O sea, se va a referir a esas áreas funcionales, que es a donde se va a procesar la mayoría de la información para emitir una respuesta, sobre todo la información consciente, y las áreas de asociación donde se está recibiendo los estímulos de los receptores para también ubicar esa información, procesarla y dar una respuesta. Tenemos un diencéfalo, el cual está compuesto por el tálamo y el hipotálamo. Tenemos un cerebelo, tenemos un tronco cerebral, el cual va a estar compuesto por el mesencéfalo, una protuberancia, y el bulbo, y tenemos ganglios basales. La percepción sensorial entonces es una percepción que va a depender de la generación de impulsos, es decir, que va a depender de receptores, que va a depender también de un tratamiento y un procesamiento de esos impulsos a través de circuitos neurales, y que también entonces depende del reconocimiento de ese estímulo, es decir, que se genere una impresión sensorial. Esta impresión sensorial o este proceso va a tener una combinación de impresiones sensoriales y una interpretación de esas sensaciones en el cerebro. De allí que el mecanismo de percepción sea la recepción como tal del estímulo, que pasa por unas vías aferentes. Esas vías aferentes son las que van a llevar la información al cerebro y este la va a procesar, y ya en ese proceso de procesar la información estamos hablando de que está ocurriendo la percepción. Posteriormente el cerebro mandará información a ver si necesita una respuesta, si usted necesita una respuesta a ese estímulo o no, ya que este es capaz de, sobre todo en el sentido de la vista, percibimos mucho a nuestro alrededor, pero un ojo no entrenado, un cerebro no entrenado, descarta mucha información, porque no es necesaria, saturaría la información, igual que los sonidos que tenemos alrededor. Lo otro que tenemos entonces es que los receptores sensoriales van a ser estructuras especializadas capaces de captar los diferentes estímulos. Ellos van a actuar como un transductor que va a transformar el estímulo en impulso nervioso. ¿Qué tipos de impulsos o de estímulos vamos a recibir? Bueno, podemos recibir presión, temperatura, luz y sonido. O sea, como tal, transfiriéndose a un estímulo nervioso. De allí entonces que los receptores son importantes clasificarlo. Tenemos un receptor primario, un receptor secundario. En los receptores primarios va a ocurrir la mayor, o es la que tiene la mayor responsabilidad del trabajo de recibir esos estímulos, ya que él depende de un potencial receptor, que es el que se va a encontrar en una zona de las neuronas sensitivas. Ellas ya tienen un potencial de carga debido a que el sistema nervioso funciona con electricidad que es generada a veces principalmente por las vías del sodio-potasio, pero también por otros neurotransmisores, y son
la que mantiene la neurona activa para que reciba ese estímulo. A este proceso le vamos a llamar potencial generador y potencial de acción o zona sensorial como tal. Ese potencial receptor tiene unas características, o las características de él son potenciales locales, son proporcionales al estímulo, es decir, un estímulo leve va a generar una respuesta leve y a veces ninguna, porque ya vimos que depende de si el potencial receptor está activo o no, o si el estímulo es muy débil, no lo va a activar. Tiene un máximo que va a determinar el margen dinámico del receptor. Esto significa que un estímulo prolongado simplemente llega el momento que ya lo dejas de percibir o no lo percibes como dolor, que es cuando se hace referencia a esos máximos. Manifiestan sumación espacial y temporal, es decir, todos los estímulos se van a ir sumando. Un estímulo leve de forma prolongada puede generar una respuesta. La información que se genera, en este caso los receptores informan de la naturaleza e intensidad del estímulo y del momento en que se produce, también de la localización del mismo. El campo receptor se le denomina al área del tejido cuya estimulación afecta a una neurona sensitiva, es decir, el que va a recibir el estímulo, y la neurona es la que lo va a transmitir. Una unidad sensorial está constituida entonces por un conjunto de receptores y sus correspondientes neuronas sensitivas, que siguen una misma vía aferente. Recordemos que la vía aferente es para poderle llevar la información al cerebro. Vemos un esquema de cómo ocurre esa transmisión. Pues en este caso el ejemplo es un estímulo que se recibe en la piel, donde va a estar un receptor y este va a estar unido a una neurona sensitiva y es a donde se va a transmitir posteriormente, si es necesario, si tiene suficiente fuerza, el impulso nervioso. Las propiedades de los receptores sensoriales como tal tenemos que son adaptables, fenómeno por el que un receptor se adapta al estímulo modificando la respuesta. Pueden ser tónicos, el cual va a detectan la potencia continua del estímulo, un proceso de adaptación lenta. Pueden ser fásicos, los cuales van a detectar cambios de potencial del estímulo, en este caso una adaptación rápida para una respuesta rápida. Pueden ser mixtos, donde se mezclan los tónicos y los fásicos, porque de repente no necesito una respuesta tan rápida, pero sí una que requiera mayor información. Codifican la intensidad del estímulo para que el cerebro la pueda procesar. Utilizan vías específicas que determinan la naturaleza de la sensación que provocan independientemente del tipo de estímulo. Estas vías están determinadas. Son modulables mediante control eferente, autoinhibición e inhibición natural. En este caso, y lo vamos a ver en alguna de las láminas, esta razón de que sean modulables es la razón por la que esta causa de que sean modulables es la responsable de que las anestesias o los medicamentos para el dolor funcionan. En cuanto a la clasificación, que ya la veníamos viendo en la introducción, en este caso la vemos con un poquito más de profundidad. Tenemos entonces mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores, fotorreceptores y nociceptores. Cuando hablamos de mecanorreceptores, bueno, estamos hablando del tacto, de la presión, de la vibración, del sonido, del equilibrio, la presión y de los propios receptores. Bueno, en cuanto a los quimiorreceptores, estamos hablando principalmente del gusto y del olfato. También tenemos que hay dentro de esos quimiorreceptores osmoreceptores, donde se va a dar un proceso de ósmosis. Termorreceptores que van a recibir la información del ambiente en cuanto a la temperatura que está presente. Los fotorreceptores, bueno, la red en este caso tienen que ver con el ojo, y los nociceptores son los responsables de recibir las sensaciones del dolor. Además tenemos esteroreceptores que nos mandan información externa e interreceptores que nos dan la información interna. Quiere decir que nuestro cuerpo nos puede mandar información. El dolor en diferentes partes del cuerpo, lo que básicamente es proveniente de un nociceptor que nos está diciendo que algo está fallando. Los mecanismos de transducción. Tenemos estímulos de tipo químico. Si el estímulo es químico, va a generar una vía de transmisión o de percepción de ese estímulo vía vía un receptor químico. Si es un estímulo mecánico, entonces va a haber
un canal de acción, un campo de acción donde va a haber un diferencial eléctrico debido a la bomba de sodio y potasio que les mencioné en algún momento. Y luego teníamos los fotorreceptores que, bueno, respuesta al estímulo luminoso, simplemente van a hacer que esos receptores, los conos que se encuentran en los ojos, se exciten y puedan mandar información al cerebro. La somatostezia es la percepción de la sensación somática, las sensaciones táctiles, la presión, la vibración, la temperatura, el estiramiento, la quimiosección, la presosección y la nocicepción. Este es el caso, es en lo que engloba la somatestesia. Los niveles de integración en el cual estamos hablando de esta transmisión del impulso nervioso, entonces tenemos que hay diferentes fibras. Vamos a tener fibras del primer orden, del segundo orden y del tercer orden. ¿A qué se refiere eso? A qué nivel se está mandando la información para que sea procesada después que recibí un estímulo. En cuanto a los receptores cutáneos, en este caso lo que se encuentra en la piel principalmente de nosotros los humanos, tenemos el corpúsculo de Meissner, el de Pacini, el de Merkel y el de Ruffini. Cada uno de ellos tiene una función específica receptora que les va a quedar, y ahí voy a comprobar si están viendo los videos, de tarea. Esa es la que vamos a discutir la semana que viene en teoría. Termorreceptores, entonces estamos hablando de receptores al frío y al calor. Ambos son de adaptación lenta. Los receptores de frío están inervados por axones mielinizados. Los receptores del calor se inervan por axones no mielinizados. Entonces es evidente, necesito saber que estoy en una situación donde el calor puede estarse elevando rápidamente, porque si no me puedo quemar. En cambio, en el frío debe estar mielinizado no solamente por protección, sino que también el frío provoca daños a mayor largo plazo. Entonces tengo que estar pendiente de eso, y por eso es que estos receptores tienen esas propiedades de estar mielinizados o no mielinizados. Los nociceptores responden a la percepción dolorosa que viene asociada a una lesión tisular. Eso quiere decir una lesión de tejido. Pueden considerarse receptores alfa, dolor rápido, o receptores C, polimodales, los cuales me están indicando que están recibiendo un dolor pero de forma lenta, lo cual puede ser a veces más prolongado. Los receptores en músculo y articulaciones, tenemos músculo, esos serían mecanorreceptores, los cuales van a depender de usos musculares, de órganos tendinosos de Golgi, de corpúsculo de Pacini y de Ruffini. También en esto vamos a encontrar, por eso es que duele cuando hacen ejercicio, porque se está estimulando uno de estos mecanorreceptores y le está diciendo que hay una inflamación en el músculo y se traduce en dolor. También tenemos receptores en las vísceras, en este caso serían mecanorreceptores, que son receptores de distensión. Si sabe cuándo le duele el estómago, estamos hablando de vísceras. Igual, aquí también vamos a tener receptores, nociceptores, que se van a estar encargando de recibir las sensaciones de dolor. Vía la columna dorsal o el menisco, para que hagamos una idea, te pasa una fibra gruesa mielínica. La velocidad de transmisión del impulso es de 30 a 100 metros por segundo. La transmisión de sensación que se va a pasar por allí la transmisión de sensaciones ella está encargada del tacto con localizaciones exactas, del tacto con variaciones de intensidad, vibraciones y presión, de la sensación de posición. Está constituida en una organización especial de fibras según su procedencia. Tenemos fibras de primer orden en las columnas dorsales que tienen conexión del segundo orden en el bulbo, la decusación y acceso por el menisco, una conexión del tercer orden en núcleos del tálamo ventral y posterolateral, y que entonces va a enviar a la corteza sensorial somática para que ésta la procese y dé una respuesta. Sería la vía de la transmisión de ese impulso nervioso. Tenemos entonces vías anterolaterales, las cuales están compuestas por fibras mielínicas delgadas y amielínicas. Se encargan de la transmisión de sensaciones, no precisan localizaciones exactas, temperatura, tacto impreciso, cosquilleo, picor, sensaciones sexuales o dolor.
está constituida por el acceso de las fibras de primer orden por una vía anterior y lateral. Las conexiones en los centros del segundo orden van a estar unidas a fibras reticulares del tronco y ventrobasal e intralaminar del tálamo, igual para que se pueda emitir una respuesta. El sistema de analgesia, que es el que le estaba mencionando hace rato, es decir, para que funcionen los analgésicos, para que usted no tenga dolor, lo vemos allí representado. Lo que hacemos es bloquear el receptor del dolor específico, o impedimos que ese nervio envíe información, ya que bloqueamos vía neurotransmisores la sensación del dolor. Ese es el esquema que tienen allí presente, más que todo como información general. Gracias por su atención. Ese ha sido toda la parte 1 de los órganos encargados de la percepción de sensaciones. Tengan feliz día.